de la oposición, entendiendo que estamos en un momento de mucho debate de temas de ciudad, pero en particular quiero entrar también en temas coyunturales, en vez de ir a temas filosóficos. El 1 de octubre, cuando tengamos las sesiones ordinarias, haremos unas también manifestaciones muy concretas, y comienzo con eso de los 3 temas que quiero hablar. Quiero hablar de temas institucionales, de temas estructurales y de temas coyunturales. Empiezo con los temas institucionales. Se ha vuelto ya costumbre que Daniel Quintero no venga a las instalaciones de las sesiones extraordinarias. A veces viene a las ordinarias, pero en particular se ha vuelto costumbre, reitero, que tome unos viajes antes. Entre otras, no pasan por el Consejo, porque los viajes del alcalde de Medellín, cuando está el Consejo en sesiones, tienen que ser aprobados por el Consejo de Medellín, pero se volvió ya costumbre que 2 o 3 días antes de las instalaciones de las sesiones se vaya del país, simplemente informe, a viajes que han sido pagados, al parecer muchos de ellos con recursos públicos, no todos. También sería importante, como hemos venido manifestando, que nos contaran cómo se ha enriquecido tanto Daniel Quintero, al menos lo que le dice a la Dirección de Impuestos, porque se ha enriquecido tanto y paga muchos de sus viajes de sus bolsillos, viajes de fin de semana a diferentes destinos en el mundo, pero en particular queremos llamar la atención sobre la relación del gobierno de Medellín con el Consejo de Medellín. Ya por eso me refiero a lo institucional, porque no solo es la idea de ni siquiera venir aquí, a este recinto, y hacerlo de manera esporádica, con cualquier intención, sino particularmente, en muchos casos, la ligereza con la que se están manejando las relaciones con el Consejo. La ligereza con la que se radican proyectos de acuerdo sin ni siquiera cumplir con unos mínimos del lenguaje, ni siquiera estructurarlos bien en las dimensiones, y por eso tiene que existir una gran cantidad de enmiendas que no se hacen por mejorar el acuerdo, los proyectos de acuerdo, simplemente por mejorarle composiciones técnicas, gramaticales, que hacen complejos los proyectos de acuerdo. Es decir, ligerezas que se van cometiendo y que muestran mucha falta de rigor en la aplicación de la democracia. El Consejo de Medellín, lamentablemente, además de la pérdida de la credibilidad que ha tenido históricamente, como ya se ven muchas de las encuestas, donde si ustedes ven hace 10 años el Consejo de Medellín tenía casi una favorabilidad del 90%, ya vamos alrededor del 60% y sigue decreciendo. Lamentablemente, entendemos que parte de la razón fundamental de esa falta de pérdida, más bien de esa pérdida de credibilidad, ha sido por esas relaciones lamentables entre el gobierno de turno, que se ha profundizado a partir del 1 de enero de 2020, y el Consejo de Medellín, que se da en muchos sentidos, en esas ligerezas, en la falta de unos debates serios de control político, y se va manejando la agenda de acuerdo con los intereses del gobierno, y eso le hace mucho daño al Consejo. El Consejo de Medellín debería al menos mantener las formas y darle prioridad a los debates de control político. Aquí no se ha permitido hacer, en diferentes ocasiones que se ha solicitado hacer debates de moción de censura, y no lo permite ni siquiera el Consejo o las mesas directivas del momento, y creo que eso le hace muchísimo daño a la institucionalidad, a la democracia, al control político y al control ciudadano. Por eso yo quiero hacer una advertencia a las personas que están aquí sentadas, a los compañeros, a los colegas concejales, concejalas. Nosotros necesitamos que el Consejo de Medellín no sea, como históricamente ha sido, un apéndice del gobierno municipal. Nosotros necesitamos que este Consejo tome vocería sobre los temas de ciudad, no se quede callado frente a las situaciones que están sucediendo en Medellín. Que esa idea de gobierno o de bancada de gobierno silenciosa, que tiene que mantener una disciplina casi que canina para que no se estropeen sus intereses políticos, se acabe de una vez esa visión, que defendamos a la ciudad. Un concejal
se elige para defender a Medellín, no para defender al gobierno de Medellín. Entonces queremos entonces hacer esa advertencia porque el trato constante de este gobierno frente al Consejo es más que humillante, es dictatorial, no permite la libre disposición y el libre pensamiento de los concejales. Esperamos entonces que especialmente los compañeros de la bancada de gobierno tengan la interés de entender que nosotros representamos los intereses de 2,5 millones de ciudadanos de Medellín, no de un alcalde, de unos secretarios o de unos miembros de las entidades descentralizadas. Empezamos con ese llamado porque la sola no presencia de Daniel Quintero en estas sesiones es una demostración clara del poco valor que le da Daniel Quintero a la democracia y al Consejo Municipal y a cada uno de las personas que hacen parte de estas curules. Voy a temas estructurales. Hemos entendido que la democracia está en crisis, está en riesgo desde hace mucho tiempo y que se va acrecentando por cuenta de muchos fenómenos que le hacen un daño casi que incorregible a la misma. En particular, el fenómeno de la corrupción, que existe evidentemente en la naturaleza humana, pero que se profundiza con las actuaciones y omisiones de los servidores públicos. Claro que existe dentro del sector privado, pero en particular en el servicio público se hace más grave el fenómeno de la corrupción. Y se hace más grave porque cada centavo que pagamos los ciudadanos a través de los impuestos, a través de las tasas, a través de las facturas de servicios públicos, entra a una bolsa en la que confiamos nosotros que deberían manejarse los recursos públicos con la mayor transparencia, la mayor exigencia, la mayor eficiencia. Y el fenómeno de la corrupción, que es un fenómeno, reitero, casi que connatural a la democracia, se ha profundizado de una manera terrible y cada vez los ciudadanos, perdiendo más confianza en la democracia, empiezan a caer en una cantidad de prácticas que se vuelven riesgosas no solo para la propia democracia, sino que adicionalmente pueden atentar inclusive contra la propia ciudadanía. Y uno de los problemas más grandes que hemos encontrado desde el 1 de enero de 2020 es cómo la corrupción se viene profundizando de manera absoluta en Medellín. Es algo que está más que denunciado y no hay que entrar en ejemplos concretos. Nosotros lo vemos así y entendemos que el ejercicio de la democracia requiere un ejercicio de valentía paralelamente de control ciudadano y de control político. Y existen muchísimas denuncias en las entidades de control, en la Personería de Medellín, en la Procuraduría General de la Nación, en la Contraloría de Medellín, en la Fiscalía General de la Nación. Existen cientos de denuncias de los fenómenos de corrupción en la ciudad de Medellín. Y no es fácil hacerlas, porque el que denuncia la corrupción se somete a muchísimas persecuciones. La más notoria de ellas y la más fácil en la que es especialista este gobierno es a través de las redes sociales, a través del fenómeno de bodegas, que entre otras en muchas ocasiones son financiadas por recursos públicos. Ese fenómeno de bodegas donde se ataca a la persona, se ataca los partidos, se crean fenómenos que no son reales, sino que se va generando una burbuja digital para engordar a veces algunas noticias o para intentar aplacar a los opositores. Todo ello también va destruyendo la democracia, pero en particular, una de las preocupaciones más grandes, al ser ese ataque constante de la administración contra las personas que han hecho denuncias en su contra, se profundiza por la inacción de los órganos de control. Y eso, reitero, hace un daño enorme a la democracia. Cuando hay decenas de denuncias en los órganos de control que están puestas en la mesa y que simplemente van quedándose en los anaqueles con una cantidad a veces ridícula de excusas para no operar, en definitiva hace que los ciudadanos
cada vez sientan que no necesitan los órganos democráticos para funcionar, que preferirían la anarquía en muchas ocasiones, que preferirían cualquier otro tipo de actuaciones. Y eso hace que no solo fenómenos populistas, sino fenómenos dictatoriales empiecen a crecer, que un radicalismo extremo empiece a crecer. Nosotros queremos invitar a los órganos de control, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, a la Personería, a la Contraloría de Medellín, a la Contraloría General de la República, cuando tenga que ingresar en ese control preferente, a que actúen en Medellín. No puede ser que llevemos 2 años y 10 meses de denuncias, una tras otra, y no solo aquí en el Consejo, lo digo en los medios de comunicación, en las vedurías, en servidores públicos que han tenido la valentía de denunciar con nombres propios, actuaciones por fuera de la ley, solicitud de coimas, de sobornos, y no pasa nada en los órganos de control. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los órganos de control se quedan en silencio? No hacen absolutamente nada, se quedan con pañitos de agua tibia frente a la cantidad de denuncias que están sucediendo en la ciudad. Y eso, reitero, ese fenómeno de pérdida de credibilidad en una cantidad de instituciones, el Consejo de Medellín, que ya lo dijimos previamente, en los órganos de control, en la justicia en este país, suceden por cuenta de esa inacción, evidentemente con grave contenido político y quién sabe con qué intenciones adicionales, económicas puede ser en muchas ocasiones, en las que se demuestra claramente una relación directa entre los órganos de control y los gobiernos de turno. Yo espero que los órganos de control actúen ante la cantidad de denuncias, y lo hemos venido pidiendo constantemente, porque los que denunciamos no nos vamos a cansar de hacerlo, no nos vamos a cansar de hacerlo. Tal vez eso es lo que quieran los órganos de control, que no denunciemos, que nos quedemos callados frente a la cantidad de irregularidades y de corrupción que existe en la ciudad. Y eso no va a pasar, eso no va a pasar. Yo espero que los órganos de control tengan la entereza de decirle a los ciudadanos, de rendirles cuentas a los ciudadanos, pero sobre todo de actuar en derecho, evidentemente, pues no en derecho para proteger a los que están infringiendo la ley, sino en derecho para proteger a la ciudadanía, para proteger los recursos públicos, para proteger la entereza y la dignidad de la democracia. Y eso no está pasando en los órganos de control, lamentablemente, porque las pruebas son evidentes, están allá, están listas, hace rato las tienen, y la pasividad es absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué no actúan los órganos de control en Medellín? ¿Qué los detiene a actuar? ¿Es temor? ¿Es corrupción? ¿Es simplemente un tapen, hagámonos pasito? ¿Qué pasa? Que no actúan la Contraloría, la Personería, la Procuraduría, la Fiscalía, ante las decenas de denuncias que salen cada semana en esta ciudad frente al comportamiento irregular, antijurídico, corrupto del gobierno de Daniel Quintero y de muchas de las entidades descentralizadas que lidera en el conglomerado público. Eso no solo me lo pregunto yo como concejal de Medellín, eso lo preguntan todos los ciudadanos que dicen, ¿para qué denunciar si eso no sirve? Los ciudadanos de Medellín preguntan eso todos los días, ya casi en tono ridículo, frente a las denuncias que hacemos algunos concejales de Medellín, dicen, eso no sirve para nada, ¿para qué denuncias si eso no sirve? Eso es el día a día de los que tenemos la entereza de denunciar, como si fuéramos los culpables de la corrupción de este gobierno. Yo sí le pido a esas personas que lideran los órganos de control, a los servidores que están en los órganos de control, que no se dejen intimidar, que no se dejen llamar por el jefe político de turno, que aquí hay un compromiso muchísimo más grande con la ciudad de Medellín, que aquí hay 2,5 millones de ciudadanos que esperan acciones concretas, rápidas, efectivas, porque los recursos públicos se están perdiendo
a muchísimas velocidades, que no están llegando a los programas sociales de Medellín, que se está yendo a una cantidad de burocracias innecesarias, muchas de ellas falsas, con contratos fantasmas, como se ha anunciado en constantes ocasiones. Allá están yendo los recursos de Medellín, reitero, esa burocracia, a la politiquería, no a la mejora de la calidad de vida, y los órganos de control se hacen los de la vista gorda. No hay una investigación seria, contundente, a pesar de las pruebas de lo que está pasando en Medellín. Por eso los ciudadanos no creen en la democracia, porque nos quedamos básicamente en unas denuncias muy serias, documentadas, con profundidad, y una pasividad cómplice de unos órganos de control que no están a la altura de lo que exigen los ciudadanos de Medellín. Yo sí espero respuestas contundentes, concretas, con hechos, no con impunidad, que es lo que pretende Daniel Quintero, y una cantidad de aliados que lamentablemente tienen postrada a esta ciudad. Yo voy al tema coyuntural, a lo que nos invita esta instalación de las sesiones extraordinarias. En particular quiero hablar de lo que está pasando en EPM y en UNE. Consideramos que la oposición, además de centrarse en temas de control político, también tiene que ser propositiva. Y cuando encuentra temas por mejorar, entendemos también que tenemos que aportar para la construcción de ciudad. Y lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero en particular ahora con lo que nos viene en debate sobre la venta de la participación de las acciones de EPM en UNE, creo que hay que tener diferentes consideraciones. Primero, EPM y el riesgo de EPM. ¿Cuándo se pone en riesgo el patrimonio público? Y nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones que no solamente por las malas inversiones de una empresa, que sí, el Estado a través de empresas actúa, empresas industriales y comerciales, de servicios públicos, del sector salud, el Estado crea esas empresas. No todas tienen que tener un rendimiento económico. Hay muchas a las que les exigimos realmente es un rendimiento social, aunque no de plata. Somos capaces de sostenerlas como sociedad con el fin de que presten y mejoren los servicios que se prestan a los ciudadanos. Eso lo entendemos claramente. Y EPM en particular es una empresa que se ha caracterizado históricamente por muchos buenos comportamientos que la hacen no solo la empresa más admirada del siglo XX, como en su momento se definió en Colombia, sino como una empresa que le entrega muchísimos rendimientos financieros a Medellín que repercuten en la mejora de la calidad de vida de la ciudad. Medellín, por ejemplo, tiene, si ustedes ven su presupuesto, un presupuesto per cápita muy inferior a lo que recibe una ciudad como Barranquilla por impuestos, pero con lo que recibimos por EPM somos mucho más importantes per cápita que esta ciudad. Pero casi, si ustedes ven el componente de impuestos, Barranquilla casi con la mitad de los ciudadanos de Medellín recibe en impuestos prácticamente lo mismo que la ciudad, quitándole a EPM. Eso es muy diciente, porque hemos dicho que ha habido pereza fiscal de la ciudad, que EPM es una gallina de los huevos de oro, que estamos empezando a matar, y este gobierno sí que lo ha hecho con muchísimas malas decisiones. En particular esa ruptura del gobierno corporativo, lo que significó en materia financiera esa ruptura del gobierno corporativo. La politiquería que se tomó a EPM en todos los cargos más importantes, perdiendo la experiencia y el conocimiento de muchísimas personas que llevaban 20, 25, 30 años aportándole a EPM y que hace rato se perdió ese conocimiento para nombrar cuotas politiqueras. Seguramente muchos aquí saben quién es quién, pero de personas que no conocen EPM, que no tenían experiencia en el ramo, que simplemente son las cuotas politiqueras de un concejal o una persona de Bogotá o una persona o un político de mucho renombre de otra zona del país. La burocracia innecesaria o desconocedora le hace muchísimo daño a EPM. El riesgo del manejo de las inversiones le hace muchísimo daño a EPM. Un gerente que sin duda no tenía las competencias ni el conocimiento para ser gerente,
pues es una demostración clara de que es muy difícil avisorar y tener una capacidad de liderar una empresa del prestigio de EPM y el tamaño de EPM. Las malas inversiones como la que se hizo en Afinia ponen en riesgo y en jaque a EPM. El retraso en la entrada de las unidades quinta a octava de Hidroituango nos cuesta a la ciudad cada día 4.000 millones de pesos dejados de recibir, y eso va a una caja de pérdida del patrimonio público, de la cual evidentemente este gobierno no habla. El gobierno se concentró básicamente en decir que la protección del patrimonio público se hace a través de UNE. Yo invito al Consejo de Medellín a que hablemos de esos temas abierta y públicamente, que se diga por qué hay un retraso en la licitación de las unidades 5 a 8 de Hidroituango, por qué en este momento, a pesar de esa pérdida constante, un taxímetro que es de 4.000 millones de pesos diarios, insisto, no se está hablando de ello como pérdida del patrimonio público en Medellín. Son los temas que este Consejo tiene que empezar a debatir. No nos podemos quedar simplemente con la narrativa del gobierno, con la narrativa de Quintero, con su objetivo fundamental de hacer y generar cortinas de humo para evitar que se miren los problemas de corrupción en la ciudad. Nosotros nos quedamos antes del debate con muchas preguntas sobre lo que ha venido sucediendo en EPM, los riesgos en muchos de los negocios de EPM a los cuales no se le está enfrentando con claridad. Los riesgos de cambios energéticos, de cambios tarifarios, de lo que existe en este momento con un exagerado crecimiento de las facturas de servicios públicos y la falta de acción de EPM al respecto. Nosotros hemos preguntado por qué siguen insistiendo en el negocio de Afinia a pesar de sus malos recaudos en cartera y de los problemas estructurales del mercado en el Caribe. Y eso no nos están dando respuesta. Hemos venido preguntando por qué, a pesar de que EPM deja de recibir 4.000 millones de pesos diarios por cuenta del no ingreso de las unidades 5 a 8 de Hidroituango, no pasa absolutamente nada al respecto. Son riesgos que no nos han dicho. Pero también hemos venido preguntando por qué, y nunca nos han respondido, hay que vender a UNE en vez de salvar a UNE. Si el hecho de que el alcalde de Medellín diga todos los días que hay que vender un activo que es muy malo, entre comillas, ¿por qué esa pérdida de valor que hace el principal dueño de esa empresa, cuánto le cuesta a la ciudad todos los días? ¿Y cuánto desmejora el valor de esa empresa? Si el dueño de una empresa está diciendo esto es muy malo todos los días, dígame quién va a creer en esa empresa. Y eso también le hace perder valor a la empresa. Entonces, si se pierde patrimonio público en esta ciudad, es por las malas decisiones de EPM, por la falta de debate sobre muchos temas del patrimonio que tiene EPM invertido en UNE, y no son respuestas que nos hayan dado. Aquí simplemente nos dan el resultado final. Hay que vender. No nos han dado las respuestas previas a muchas de esas preguntas e inquietudes que hemos venido preguntando desde hace mucho tiempo. Igual aún así, entendiendo los riesgos de cualquier mercado, pero en particular el mercado de tecnología, hicimos una propuesta muy concreta, con 3 condiciones fundamentales. La primera, que apoyaremos la venta de UNE si los recursos no ingresan a este gobierno por la desconfianza y la corrupción. Así de simple. Lo segundo, que esos recursos, en el caso de una eventual venta, porque no significa necesariamente que se vaya a vender, puede que no existan oferentes, pero en el caso de que se vendiera, reitero, que no ingresaran esos recursos a este gobierno, en el caso de venderse, que se llevaran a otro activo, que fuera un activo claro, ya un minuto, presidente, para terminar, que fuera un activo concreto, un proyecto concreto, no simplemente menuda para el gasto de EPM rutinario. Y tercero, que un grupo académico altamente acreditado sea también el que permita
una inspección y más bien una decisión sobre el futuro de esos recursos. O sea, es decir, si se va a invertir en ese activo productivo, que esté acompañada esa decisión de la Academia de Medellín. Esa fue la propuesta que nosotros hicimos, por la desconfianza, para evitar lo que algunos pueden pensar como una pérdida de un activo público, más bien cambiarlo, sustituirlo por otro activo público, y en particular que no sea al capricho ni de un mal gerente ni de un mal presidente de la Junta Directiva como el alcalde de Medellín, sino que la academia nos permita también dar un debate mucho más allá. Esa ha sido nuestra propuesta. Queremos ser propositivos, reitero, entendiendo los riesgos que hay sin las preguntas que lamentablemente no nos han querido responder. Pero aún así hemos querido tener esa responsabilidad. Esperamos que tengan la altura y la grandeza para entender eso. Esperamos que este gobierno tenga esa altura. Difícil pedírsela, pero aún así mantenemos esa idea de construcción de ciudad, de evitar riesgos mayores, donde entendemos que existen, pero no solo hoy están en UNE, sino en Hidroituango, en Afinia, en la mala administración de EPM, y de esos temas tiene que hablar este consejo. Cerramos ahí. Este consejo tiene que recuperar su dignidad y su favorabilidad frente a la ciudad. Necesitamos órganos de control activos, que no se queden de brazos cruzados frente a lo que está pasando en la ciudad. Necesitamos un debate profundo sobre lo que está pasando en EPM. El patrimonio público se pierde por malas decisiones como las de este gobierno, por corrupción como la de este gobierno, por intereses ocultos como los de este gobierno. Ojalá este consejo, en este periodo de sesiones extras, ayude a la construcción de una mejor ciudad y una mejor democracia. Gracias, presidente.